adivinara de la nostalgia. Unos piensan que sonarán derrota. Sueñan. Loco. Decimos, sigan soñando. Es simplemente un recodo, nada más. Cuando pensamos en una universidad, imaginamos un lugar donde nacen ideas, se forman profesionales y miles de jóvenes construyen el futuro del país. Pero hubo una época en que esos espacios dejaron de ser únicamente centros de aprendizaje. Durante las décadas de los 80 y 90, el terrorismo transformó profundamente la vida universitaria. Algunas instituciones fueron utilizadas para difundir ideologías extremistas, mientras que otras quedaron atrapadas entre la violencia de los grupos terroristas y la respuesta del Estado. Durante aquellos años, estudiar en una universidad pública podía significar ser visto como un posible terrorista, y para muchos, cargar el carnet universitario dejó de ser un motivo de orgullo y pasó a convertirse en motivo de desconfianza. Este documental busca comprender cómo ocurrió este proceso, cuáles fueron sus consecuencias y por qué recordar esta historia sigue siendo importante hasta nuestros días. Para comprender cómo el terrorismo llegó a las universidades peruanas, primero debemos viajar hasta Ayacucho. Todo comenzó en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, una institución que reabrió sus puertas en 1959, con el objetivo de impulsar el desarrollo de una de las regiones más pobres del país. Miles de jóvenes, en su mayoría hijos de campesinos y de familias de escasos recursos, llegaron con la esperanza de obtener una educación que les permitiera mejorar su calidad de vida. Sin embargo, al terminar sus estudios, muchos encontraron una realidad totalmente distinta: desempleo, pobreza y un profundo abandono del Estado. Esta frustración generó un ambiente donde las ideas políticas radicales comenzaron a ganar espacio. En 1962 llegó como profesor de filosofía un hombre llamado Abimael Guzmán Reynoso. Más que dictar clases tradicionales, utilizaba sus cursos para difundir una interpretación radical del marxismo, el leninismo y el maoísmo. Para él, el Perú no podía cambiar mediante elecciones o reformas, sino únicamente a través de revoluciones armadas. Sus discursos apelaban especialmente a jóvenes que se sentían olvidados por el Estado y que buscaban respuestas frente a estas desigualdades sociales. Reprime, nos denuncian, pero dicen que nos callamos, compañeros, no debemos permitir. Entre 1974 y 1979, Abimael Guzmán y sus seguidores abandonaron progresivamente la universidad para organizarse en clandestinidad. Finalmente, en mayo de 1980, Sendero Luminoso inició oficialmente la lucha armada, dando comienzo al conflicto interno que marcaría al Perú durante las siguientes 2 décadas. Otra universidad profundamente marcada por la violencia fue la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como la Cantuta. A diferencia de otras instituciones, la Cantuta tenía una misión muy especial, la cual era formar a futuros maestros del Perú. Precisamente por esta razón fue que Sendero Luminoso consideró que influir en este espacio significaba llegar a través de los futuros docentes a distintas comunidades del país. En el 91, el ejército ingresó a la universidad e instaló una base militar permanente. Los soldados controlaban los accesos, vigilaban las viviendas universitarias y supervisaban constantemente las actividades dentro del campus. Aunque esta presencia redujo la influencia pública de Sendero Luminoso, también incrementó el temor entre estudiantes y profesores. Pero el hecho que marcaría para siempre la historia de la Cantuta ocurrió la madrugada del 18 de julio de 1992. Solo 2 días después del atentado de la calle Tarata, un destacamento del Grupo Colina ingresó a la universidad. Basándose en listas elaboradas por los servicios de inteligencia, los miembros del Grupo Colina ingresaron a las residencias universitarias y secuestraron a un profesor y 9 estudiantes mientras dormían. Las víctimas fueron trasladadas fuera del campus, ejecutadas con disparos y enterradas clandestinamente en fosas ubicadas en Cieneguilla. Tiempo después, los responsables regresaron al lugar, desenterrando los cuerpos e intentando cubrir sus evidencias, llevando los restos a otro lado. Durante varios meses, las familias buscaron desesperadamente respuestas, sin recibir información sobre el paradero de sus seres queridos. En el año 2009, el expresidente Alberto Fujimori fue condenado como autor mediato de este crimen y de otros casos de violaciones a los derechos humanos, al determinarse que ejercía control sobre el aparato organizado del poder desde el cual actuó el Grupo Colina. Hoy, la Cantuta conserva memorias que recuerdan a las víctimas y representan el compromiso de preservar la memoria. Usted ha identificado que había individuos o estudiantes que eran los tucos y los martacos. Sí había eso, todos lo saben. Abrazarte muy fuerte a mi
Entre todas las universidades públicas del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue una de las más afectadas durante el conflicto armado interno. Con más de 4 siglos de historia y reconocida como la universidad más antigua de América, San Marcos siempre ha sido un espacio de debate político, y precisamente por esta razón es que se convirtió en un objetivo estratégico para Sendero Luminoso. En los 80, algunos integrantes de esta organización lograron infiltrarse en espacios importantes del campus, especialmente en el comedor universitario y la residencia estudiantil. Con el paso del tiempo, la situación dentro de la universidad empezó a cambiar. Las paredes parecían cubiertas con pintas y consignas políticas. Se organizaban marchas dentro del campus y algunos grupos interrumpían las clases para obligar a estudiantes y profesores a escuchar discursos políticos. Al mismo tiempo, los medios de comunicación difundían constantemente imágenes de enfrentamientos, pintas subversivas y operativos policiales dentro de la universidad. Como consecuencia, comenzó a instalarse en la sociedad la idea de que ser estudiante sanmarquino era sinónimo de pertenecer a Sendero Luminoso. Este estereotipo afectó principalmente a los estudiantes provenientes de provincia. Muchos eran detenidos únicamente por portar un carnet universitario o eran intervenidos cuando viajaban en transporte público sin que existieran pruebas en su contra. La situación alcanzó uno de sus momentos más críticos entre el 86 y los 90, mientras aumentaban los atentados en Lima. También se incrementaba la violencia dentro del campus. Incluso las autoridades universitarias fueron blanco de ataques. En el 86, el rector Jorge Campos Rey de Castro sobrevivió a un atentado perpetrado por integrantes de Sendero Luminoso. Además, muchas facultades suspendían constantemente sus clases debido a los enfrentamientos y a la presencia de grupos radicales. Uno de los hechos más recordados ocurrió en febrero del 87, cuando las fuerzas policiales ingresaron simultáneamente a San Marcos, Uni y Cantuta para realizar un operativo masivo. Cerca de 800 estudiantes fueron detenidos e investigados por presuntos vínculos con el terrorismo. Sin embargo, la mayoría fue liberada posteriormente por falta de pruebas. Este operativo marcó el inicio de una intervención cada vez más intensa del Estado en las universidades públicas. Posteriormente, con la llegada de Alberto Fujimori a la presidencia y sobre todo después del autogolpe del 92, el ejército instaló una base militar permanente dentro de San Marcos. La universidad dejó de sentirse como un campus universitario. En sus puertas había soldados armados, puestos de vigilancias, alambres de púas y tanquetas. Todos los estudiantes debían mostrar su carnet para revisiones diarias y someterse a controles antes de ingresar a clases. A pesar de todo este contexto de violencia, miles de estudiantes continuaron asistiendo a sus clases, investigando y culminando sus estudios. Esa resistencia silenciosa permitió que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobreviviera a uno de los periodos más difíciles de su historia y, con el paso de los años, recuperara nuevamente su autonomía y su vida académica. Con la captura de Abimael Guzmán en el 92 y el progresivo debilitamiento de Sendero Luminoso y el MRTA, las universidades comenzaron a recuperar poco a poco su vida académica. Sin embargo, las heridas permanecieron. Miles de estudiantes vieron interrumpidos sus estudios. Muchas familias perdieron a seres queridos. Varias universidades quedaron marcadas por un estigma que, incluso hoy, continúa presente en parte de la sociedad. La historia nos recuerda que las universidades deben ser espacios donde las ideas confronten mediante el diálogo, nunca mediante la violencia. Recordar este pasado no significa revivir el odio, sino comprender lo que ocurrió para que nunca vuelva a repetirse. Porque sí, las aulas están hechas para enseñar, para cuestionar y para construir un futuro mejor, y jamás para convertirse en un escenario de miedo o enfrentamiento. Me vi perdido